Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Jueves 21 de septiembre del 2017, saludos cordiales amigos televidentes quienes nos sintonizan a través del canal 42. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias con la información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes también nos sintonizan a través de nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación con el desarrollo de las noticias. Ciudadanos y dirigentes políticos expresaron los temas que consideran debe contemplar la consulta popular que se efectuará en el país. La lucha contra la corrupción y el cambio de las autoridades de control son las temáticas que cuentan con más apoyo. La marcha a favor de la consulta popular, convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, este miércoles, congregó a cientos de personas. Los temas que se deben plantear, según la ciudadanía, son diversos. María Teresa Villavicencio, jubilada quiteña, sostuvo que el irrespeto contra las personas de la tercera edad debe terminar. El mero hecho de haber trabajado nuestros mejores años de juventud hemos dejado por el bienestar de un país, de una ciudad, de una provincia, y hoy que queremos ser valorados, reconocidos, a nadie le interesa, a nadie le importa. Por su parte, la ciudadana Gladys Rojas expresó que la justicia debe ser independiente. Y no es justo que la justicia esté arrestada. Necesitamos una justicia independiente. Ya basta de tanta corrupción. José Villavicencio, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores, informó que sugirieron 4 temas al presidente de la República. Son 4 temas. El tema del combate a la corrupción, el tema de derogar las enmiendas, el tema de dejar sin acción, sin participación de los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y por ende también una pregunta que va en el marco de cómo debe estar conformado el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. El trabajo es fundamental el tema de derogar las enmiendas para recuperar el tema de libertad sindical y contratación colectiva que fue violentado en el 2015 a través de las enmiendas. El activista político Alberto Acosta manifestó que es necesario descorreizar al país. De las preguntas presentadas me parece que se están abordando cuestiones de fondo. Una es cómo se da paso a la descorreización del Estado y se establecen mecanismos para que exista por fin en el país una independencia de funciones que no había antes de Correa y menos aún con Correa. Me parece que es fundamental hacer una lucha frontal contra la corrupción. Está previsto que el próximo 2 de octubre se hagan públicas las preguntas de la consulta popular. Karel Sack, TVL Noticias. El bloque legislativo Cambio Positivo apoyará la consulta popular que impulsará el presidente de la República. Los asambleístas por el Partido Social Cristiano y los movimientos Madera de Guerrero y Tiempo de Cambio entregarán al jefe de Estado 14 puntos para las preguntas. Ricardo Bravo con el informe. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Al menos 14 son los lineamientos que proponen los asambleístas del bloque legislativo Cambio Positivo. Luis Fernando Torres, quien encabezó el anuncio, señala que estos temas irán relacionados a la estructura del Estado, salud y educación. Entre los lineamientos de lo que consideramos que debería estar en la consulta, lo primero es que se haga todo lo indispensable para que haya una verdadera independencia de las funciones del Estado, para que nunca más una persona que llega a una función controle a todas las demás. Y el primer paso es el de cambiar totalmente al Consejo de Participación Ciudadana. La asambleísta por el Partido Social Cristiano, Blanca Ugarte, por su parte, hizo referencia a los temas de salud. Mencionó una posibilidad para que en la próxima consulta popular se pregunte a los ciudadanos la posibilidad de entregar medicinas para las personas con enfermedades catastróficas. Es imperioso que se entreguen medicamentos gratuitos de manera regular para enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Y ante la posibilidad de conformar una comisión multipartidista, como lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, mesa legislativa que sería la encargada de tramitar varias reformas legales hasta el mes de diciembre, el legislador Luis Fernando Torres también respondió. Si quiere el presidente de la Asamblea tratar, por ejemplo, el hacinamiento en las cárceles, se podría pensar en una comisión multipartidista. Ahora que tenemos cárceles que tienen personas privadas de la libertad en exceso, hacinadas, hay prácticamente 37.000 privados de la libertad en las cárceles del país
y los puestos disponibles en las cárceles no pasan de 25.000. Sobre los lineamientos para la consulta popular, los legisladores del bloque legislativo Cambio Positivo señalaron que entregarán estas iniciativas la próxima semana al presidente de la República. Es lo que les podemos informar hasta esta hora. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Para que los ecuatorianos volvamos a las urnas para una consulta popular anunciada por el presidente de la República, Lenín Moreno, aún deberán pasar algunos días. A continuación, nuestra compañera Lorena Espinosa nos explica cuál es el procedimiento y los plazos que deberán cumplirse para el plebiscito. Gracias, buenas tardes. El presidente de la República, Lenín Moreno, ha dicho que está previsto que el 2 de octubre envíe a la Corte Constitucional el decreto para que se haga efectiva la consulta popular, esta solicitud. Ya se encuentra conmigo el asambleísta Franco Romero. Asambleísta, para esto deberá pasar algún plazo, algún tiempo para que los ecuatorianos vayamos a las urnas. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir, los plazos y los tiempos para que esto se haga efectivo? Una vez que llegue el decreto ejecutivo a la Corte Constitucional, ¿qué es lo que pasa? La Corte Constitucional tiene 20 días para pronunciarse e inmediatamente que se haya pronunciado y haya procedido a calificar la constitucionalidad de las preguntas, entonces el señor presidente de la República tiene que firmar un decreto ejecutivo para que vaya al Consejo Electoral Nacional y proceda a convocar la consulta, que no puede ser en un plazo mayor a 60 días. Ese es el procedimiento. No hay otra forma de hacerlo. Ahora, lo que se escuchaba es que existe un vacío en la Ley de Garantías Jurisdiccionales porque no hay un tiempo en el que se defina que la Corte Constitucional admita a trámite el pedido del presidente de la República. Eso se ha visto, por ejemplo, en los casos para las enmiendas, para los paraísos fiscales, que tuvieron distintos tiempos para admitir este trámite. Así es, posiblemente no esté determinado el tiempo, ¿verdad? Pero la Corte Constitucional, ante la inminencia de ir a una consulta popular por iniciativa del presidente de la República, que es muy constitucional, por cierto, no tendrá otra alternativa que admitir y pronunciarse. Luego el Consejo Electoral Nacional, igualmente, una vez que se haya elaborado el decreto ejecutivo y firmado por el señor presidente de la República, no tiene otra alternativa que convocar a las urnas al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias al asambleísta Franco Romero, quien nos ha explicado cuál es el procedimiento y los plazos que se deberá seguir para hacer efectiva esta consulta popular. Mientras tanto, al momento se construye y se define sobre los temas y las preguntas que marcarán esta consulta popular. Ayer el presidente de la República ha dicho que hasta el 26 de septiembre se receptarán todas las sugerencias para consultar al pueblo ecuatoriano, que deberán ser remitidas al despacho presidencial. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. Cambiamos de tema. La comisión multipartidista encargada de recabar información en relación al caso Odebrecht recibió la documentación requerida a la Fiscalía, Servicio de Rentas Internas y Contraloría General del Estado sobre las indagaciones alrededor de este caso. La asambleísta Soledad Buendía indicó que la próxima semana entregarán los documentos al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, para luego remitirlos a la Comisión de Fiscalización. Hasta el momento no hay una fecha definida para que la comisión multipartidista entregue el informe definitivo. Nosotros hemos realizado varias reuniones, hemos pedido comparecencias de varias autoridades, nos hemos reunido con el fiscal, con el contralor, con el SRI y hemos recabado cientos de documentos en los cuales existe información importante para ser procesada por la Comisión de Fiscalización. Vamos a remitir este informe seguramente la próxima semana. Bueno, tenemos información de Contraloría sobre los informes de Contraloría en el caso Odebrecht. Tenemos, por ejemplo, también los temas del SRI, de todas las empresas fantasmas, las empresas que existían para el tema de los paraísos fiscales, aquellas empresas que contrataban con Odebrecht. En función de eso tenemos mucha documentación. La Fiscalía también nos ha remitido la documentación que en el marco de la ley, pues recordemos que también hay información reservada y está siendo incorporada en este informe. Tiempo de una pausa, pero al volver les tendremos información de la hoja de trabajo que cumplirá la Comisión Ocasional AMPETRA. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional.
Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Y en más noticias, la Comisión Ocasional AMPETRA, creada por el Pleno de la Asamblea para investigar casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en escuelas y colegios, aprobó su plan general de trabajo. Más detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina. Buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, hoy la Comisión Ocasional AMPETRA se reunió para aprobar el plan de trabajo, pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros la asambleísta Lourdes Cuesta. Ella es integrante de dicha mesa legislativa. Asambleísta, muy buenas tardes. Queremos consultarle un poco en qué consiste este plan de trabajo que el día de hoy ya se ha aprobado al interior de la comisión. Buenas tardes. Bueno, primero que nada es un plan de trabajo que se ha propuesto y que puede ser flexible a modificación en base a las distintas observaciones que hemos presentado los asambleístas que conformamos la Comisión AMPETRA, en donde, por supuesto, vamos a requerir información a distintas instituciones, vamos a pedir el acompañamiento de profesionales expertos, médicos, psiquiatras, psicólogos, que nos den un apoyo a nosotros también para poder tratar este tipo de temas, conocer más profundamente cuál es la mejor vía para poder conversar, reunirnos y ayudar a esas familias que han sido afectadas con un tema tan espantoso como el que hoy ha conmocionado a la sociedad. En todo caso, también ustedes tendrán quizás el apoyo, el respaldo, por ejemplo, del Ministerio de Educación en toda esta situación. Primero que nada hay que fiscalizar al Ministerio de Educación. Antes que pedirle su apoyo, tenemos que pedirle explicaciones, porque este caso fue conocido por el Ministerio de Educación y tenemos que saber qué es lo que hizo el Ministerio al respecto. ¿Por qué no se tomaron acciones de inmediato? Así que más que apoyo, en principio le vamos a pedir información y cuentas, por supuesto. Ahora, en todo caso, ustedes posteriormente también se reunirán quizás con las personas que han sido afectadas tras estos casos de abusos a estos menores. Existió ya una primera reunión con los padres de familia y sin duda tendremos otro tipo de reuniones con ellos porque lo que queremos es que ellos puedan tener también un acompañamiento legal. Se ha firmado ya un acuerdo con la Defensoría Pública para que se les pueda dar este tipo de acompañamiento. Y no solamente un acompañamiento legal, sino un acompañamiento emocional para que puedan salir adelante pronto, si es que es posible pronto realmente de un tema tan espantoso. Ahora, asambleísta, solo para finalizar, tengo conocimiento que ustedes también han recibido otras denuncias, un caso específico que también hubo aquí en la ciudad de Quito y otro en la ciudad de Santo Domingo, si no me equivoco. Así es. Yo he presentado por escrito una solicitud de que este caso no sea únicamente tratado en la comisión, el caso AMPETRA. Hay que recordar que hay el caso Principito que conmocionó a la ciudad y al país entero, del Colegio La Condamine. Y hemos recibido información de que no es el único caso. Así que eso también tenemos que investigar, no importa padrinos o madrinas que en su momento actuaron para tapar estas cosas. Todos los casos que involucren este tipo de abusos atroces a menores, niños y adolescentes tienen que ser esclarecidos y no pueden quedar en la impunidad. Y sobre todo, que todas estas acciones estén encaminadas para que como sociedad tengamos la responsabilidad absoluta de que esto no vuelva a suceder. Muchísimas gracias. Son las opiniones y observaciones de la integrante de la Comisión Ocasional AMPETRA, Lourdes Cuesta, del Movimiento Creo. Más adelante les estaremos ampliando esta información. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, por la información. En otro tema, la Comisión de Desarrollo Económico recibió al ministro de Electricidad, José Cadena, quien presentó sus observaciones en el marco del análisis del proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica sobre el procedimiento para la recaudación de la tasa de recolección de basura. El tema en el que se centró el debate en la Comisión de Desarrollo Económico fue con respecto a la contribución que la ciudadanía efectúa a través de la planilla de luz por la tasa de recolección de basura. Allí los legisladores discutieron si se debería seguir generando en dicha planilla o mediante un sistema de recaudación que ya existe en ciertos municipios. Mauricio Proaño es integrante de la mesa legislativa. Los municipios, de que es su competencia, recobren esto, porque ¿qué pasa? Ha habido municipios, que según lo que informa el ministro, en donde la tasa de recolección de basura es superior al consumo de la energía eléctrica. Entonces la gente cuando va y paga la planilla, no ha habido una información de los municipios y creen que hemos subido la tasa, el valor de la planilla eléctrica, cuando no es ese el valor, sino que es el valor de la tasa que ponen los municipios. De su lado, el legislador Fernando Burbano solicitó que la tasa por recolección de basura continúe realizándose a través de la planilla de luz. Hay municipios que lo pueden hacer por sus propios
propios medios por su capacidad económica, por su infraestructura, por su logística. Pero hay otros que no están en esas condiciones. Entonces, aquí hay un principio fundamental que se llama de subsidiariedad. Si el Estado Nacional o si hay otras empresas públicas que pueden contribuir en este propósito de recaudar una tasa, pues deben hacerlo. Por su parte, el ministro de Electricidad, José Cadena, aseguró que a través de la factura de luz continuarán recaudando dicha tasa. Entonces nosotros, como sector eléctrico, nunca vamos a ser tan irresponsables, indolentes con la ciudadanía, de cortar este servicio a sabiendas de que todavía el municipio no tiene un mecanismo alternativo. Cabe mencionar que el proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica pretende que las entidades que recolectan la basura cuenten con los recursos económicos necesarios para garantizar la adecuada prestación de este servicio. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Como parte de la construcción del proyecto de ley de desarrollo agropecuario, la Comisión de Soberanía Alimentaria recibió a los representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda. Esto con el fin de evaluar las políticas públicas que han sido implementadas en favor de la primera infancia y su relación con la propuesta de ley. Los primeros 1000 días de vida desde la concepción pasando por el embarazo hasta cumplir el segundo año constituyen un periodo fundamental en el desarrollo de los niños y niñas, fue el argumento con el que inició el viceministro de Salud, Carlos Durán. Allí detalló datos de las acciones emprendidas por el organismo, tales como Mi Primera Infancia, etiquetado de alimentos, Ecuador Saludable, Voy por Ti, entre otros, que buscan, recalcó, reducir hasta el 2021 al 7% de desnutrición infantil. Toda la estrategia de médico del barrio que aterriza todas estas acciones ya en territorio, ya en el barrio, en las comunidades. Tras su intervención, varios asambleístas fueron críticos con información de la Secretaría de Estado. Sino que datos que quizás se los entregaron, pero los datos reales en territorio son totalmente diferentes. Muy bonito lo que se dice, lo que queremos, las intenciones que tenemos. Minutos más tarde, el ministro de Desarrollo Urbano y de Vivienda, Iván Espinel, detalló el sentido de los denominados Centros Infantiles del Buen Vivir CIBB y de los CNH Creciendo con Nuestros Hijos, alternativas que aseguran el desarrollo integral de la primera infancia. Tenemos una meta que cumplir, esto quiere decir ampliar cobertura, erradicar la desnutrición infantil. Pero el tema no queda ahí. Según Espinel, la cobertura total depende incluso del apoyo que otorguen los gobiernos autónomos. Donde nosotros podemos hacer un cooperante adecuado y aumentar esa cobertura. Ante ello, Mariana Galarza, de la Red Hemisférica Interparlamentaria, enfatizó que se debe definir competencias, pues la primera infancia es la clave para la soberanía alimentaria integral. Que no llegamos a tal fecha y no tenemos resultados. En los próximos días, la comisión prevé recibir a más actores sociales. Mariela Logroño, TVL Noticias. Continúan las reuniones birregionales en el marco de la 10ª sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat. En la cita, la asambleísta Silvia Salgado participó dentro de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales, donde debatieron el informe con respecto a la volatilidad de los precios y reserva de alimentos, así como también el futuro del multilateralismo entre los países de la Unión Europea y América Latina. La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales se reúne en El Salvador con motivo de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat. Según la legisladora Silvia Salgado, quien participa en este encuentro como representante de la Asamblea Nacional, respaldó la propuesta de la delegación de Ecuador tendiente a regular los paraísos fiscales y evitar la evasión de impuestos en perjuicio de los países de la región. Esta es tener una normativa regulatoria a nivel internacional que permita transparentar el origen de esos capitales, llevar registros de estas empresas transnacionales. No se trata de impedir la libre movilidad de capitales ni la intervención de estas empresas en cualquier país, pero sí de que estén completamente reguladas. De igual forma, dio a conocer que en esta ocasión la comisión debatió el informe respecto a la volatilidad de los precios y reservas de alimentos, así como lo que significa el futuro del multilateralismo entre los países de Unión Europea y América Latina. El plantear una reforma estructural a la OMC que tenga que ver fundamentalmente con la revisión de estos tribunales de conciliación y arbitraje. Asimismo, Salgado explicó que frente a ello se plantea construir una especie de tribunales públicos o regionales que permitan resolver las divergencias y las controversias en función de los intereses de los países.
En el caso de nuestro país hemos levantado una propuesta internacional, se está en un proceso de denuncia de tratados, especialmente por considerar que estos no benefician los intereses económicos y especialmente la soberanía de nuestros pueblos. Eurolat es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional y se conforma por 150 miembros. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Es momento de una nueva pausa, pero al volver más información. Sigan en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos con más noticias aquí en la emisión central de TVL. Ecuador se solidariza con México tras el segundo terremoto registrado el pasado martes. Un equipo de búsqueda y rescate humano, así como de bomberos, viajó al país centroamericano para apoyar en las tareas para salvar más vidas. Veamos. El gobierno del Ecuador expresó su solidaridad con el hermano pueblo de México por el fuerte terremoto de 7.1 grados en escala de Richter, ocurrido el pasado martes 19 de septiembre, pocos días después del primer terremoto del 7 del mismo mes, los cuales han causado cientos de vidas humanas, millones de damnificados y cuantiosos daños materiales, señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Ecuador recuerda con gratitud el apoyo solidario y comprometido que brindaron el gobierno y el pueblo de México por el terremoto del pasado abril del 2016, que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Según reportes oficiales, no existen ciudadanos ecuatorianos fallecidos o desaparecidos. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que, atendiendo a la solicitud de México, envió un equipo de búsqueda y rescate urbano, USAR, para colaborar en las labores de rescate. 30 bomberos ecuatorianos también ayudarán en dichas tareas. Por otro lado, el huracán María llegó a Puerto Rico este miércoles como la mayor tormenta en tocar este territorio estadounidense en 90 años. Las autoridades de Puerto Rico declararon un total de 54 municipios como zona de desastre debido a los daños causados por este huracán. El presidente estadounidense Donald Trump declaró zona de gran desastre a Puerto Rico, un territorio autónomo estadounidense. Trump dijo a periodistas en Nueva York que Puerto Rico está absolutamente arrasado. Karel Sack, TVL Noticias. De esta forma llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Más información en nuestros 2 microinformativos de las 15 y 16 horas y la ampliación de estos y otros temas a las 17:30 en la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.